Continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Lo hemos invitado para hablar sobre los desafíos que tiene el gobierno del presidente Daniel Noboa. Asume el periodo de 4 años, este 24 de mayo, y uno de los temas neurálgicos no solo es el tema de la seguridad, el conflicto armado interno, sino también la generación de seguridad, de confianza, para avanzar en los temas económicos y ojalá el país al mediano plazo pueda cambiar el rumbo y crecer de una manera más sostenida. ¿Cómo ve las prioridades y los desafíos que tiene la administración del presidente Noboa en materia económica? Economista Ortiz, buen día. Sí, Miguel, buenos días, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Como usted señala, los principales problemas que tiene el gobierno es el empleo, la inseguridad, por ahí también el tema eléctrico se nos olvida y nos viene a la mente cada cierto tiempo cuando hay un estiaje fuerte. Y en el tema económico, el más importante es la necesidad de financiamiento, cómo conseguir ese financiamiento. Y eso es importante porque tiene que conseguir plata, bien sea para amortizar deuda o bien sea para reducir pagar ese déficit fiscal que debería tenderlo a disminuir. Entonces, esos son los temas críticos del gobierno, poder atender esos asuntos en salud, esos asuntos de educación, que de alguna forma también tiene que ver con el tema de la inseguridad. Si tuviéramos más gente empleada, más gente con mejor salud, más gente con más educación, seguramente también podríamos mejorar un poco el tema social y no hacerla tan fácil para que la gente vaya hacia los grupos de delincuencia organizada. Pues esas son las tareas pendientes del gobierno para este año que arranca y esperemos que pueda encontrar alternativas. Ahora, dentro de esos campos, ¿cómo afrontar el tema de presupuesto, déficit fiscal, cómo ir reduciendo, cómo ir afrontando y también atendiendo las necesidades en el Ecuador? Sí, el presupuesto del Estado es deficitario desde hace más de una década. El año pasado fue un déficit fiscal relativamente pequeño, menos de 3.500 millones de dólares, pero es que se dejaron por fuera algunos gastos que habrá que registrarlos ahora, y también hace algún tiempo viene la inversión pública cayendo y siendo históricamente baja, y entonces esa inversión pública no puede ser tan baja porque se quedan obras sin atender, y entonces si el gobierno no puede hacerlo, entonces tendrá que ver cómo hace con alianzas público-privadas para tratar de mejorar la inversión que necesita el país en infraestructura. Y el gobierno entonces tendrá que ir viendo cómo es más eficiente la recaudación de impuestos, cómo también genera entorno favorable para que la economía crezca y que se recaude más impuestos en esa vía, más que poder tener que aumentarlos. Y lo otro que ya le falta al gobierno, que es el último esfuerzo en el tema de los combustibles, es el diésel, ¿no? Focalizar el diésel, aumentar el precio del diésel para el consumo en Ecuador, para que pueda ya disminuir ese impacto de subsidio en los ingresos presupuestarios y dejarnos ya superados esos temas de diésel, gasolina, super y gasolina extra, para después de algún tiempo evaluar qué hacer con el gas. Es decir, no hay cómo pensar todavía en el gas, en el precio internacional, para ponerlo acá localmente, si no hemos corregido primero el tema del diésel, y el momento económico global ayuda porque el precio del petróleo está bastante controlado. El presidente anunció luego del triunfo en la segunda vuelta que se enfocará prioritariamente en el crecimiento económico, en atraer mayor inversión y empleo y en derrotar al terrorismo, también lo dijo. ¿Cómo asumir este crecimiento económico en estas condiciones? Sí, en el crecimiento económico el número no está muy claro, la expectativa no es muy clara. El Fondo Monetario habla de una expectativa de 1.7% de crecimiento en este 2025,
el Banco Central habla de 2.8%, el Fondo Monetario cuando plantea su 1.7 lo que está diciendo es, todavía te falta más tiempo de ajuste, es decir, vas a tener que seguir ajustándote. Y el Banco Central pareciera decir, yo tengo que aprovechar el rebote de la economía, que el año pasado cayó 2%, y tratar de empujar la economía un poco para montarse en esa ruta de crecimiento del ciclo económico, montarse en el rebote y poder crecer ese 2.8% que plantea el central. Entonces, ojalá que el gobierno, y hasta ahora no lo está planteando como primera alternativa alguna reforma tributaria nueva que trate de extraer recursos de la economía, para que el gobierno pueda dar un espacio para que la economía se dinamice, que el crédito vuelva a crecer. Todavía estamos creciendo en crédito como un orden del 9%. El crédito debería crecer 12, 15, 17% frente a los años anteriores, que ha estado bastante rezagado. Y de esa manera ese crecimiento crediticio va a abrir puertas a nuevos negocios, nuevas actividades que habían sido rezagadas y propuestas. Entonces eso va a ayudar. Pero el tema internacional también está impactándonos, porque el acceso a financiamiento es un acceso a financiamiento que se vuelve más caro cada día. El otro tema tiene que ver con la inversión. ¿Cómo atraer mayor inversión al Ecuador? La inversión viene básicamente en Ecuador a dos sectores, ¿no? El sector petrolero y el sector minero. Eso viene independientemente si el riesgo país está bajo o el riesgo país está alto. Viene porque hay una suerte bastante clara de entender qué es el petróleo, qué es la minería y cómo funcionan sus riesgos, independientemente del tema del riesgo país, que es un tema financiero. Y entonces ahí el gobierno podría ir agilitando en el campo de la minería, encontrando mejores acuerdos con los inversionistas internacionales, y tratar de también chequear localmente cómo asegura la tranquilidad de los sectores de poblaciones cercanas, ¿no? Es decir, una tecnología que sea bastante más controladora, bastante más amigable con el medio ambiente. Entonces encontrar esa prioridad. Pero el resto de la economía, aquel proyecto que está interesado en buscar capital, buscar accionistas internacionales, ese sí tiene que ver con el riesgo país, y el riesgo país alto va a molestar. Hoy día el riesgo país está bordeando los 1.000 puntos, que sigue siendo elevado. Ese riesgo país debería, quizás en un par de semanas, ojalá el gobierno arranque con una mejor comunicación en la parte económica, y el riesgo país lo pueda bajar al menos al nivel de los 900 puntos que estuvo antes de la primera vuelta, y tratar de avanzar hacia niveles de 500 puntos, 400 puntos, que no es nada complicado si el gobierno es muy frontal en qué es lo que quiere hacer con los bonos de deuda externa. Esos niveles los tuvo el presidente Lenín Moreno allá por el diciembre de 2017, cuando estaba en su sexto o séptimo mes de mandato. Usted decía, no le queda uno de los temas, uno de los desafíos es ajustes. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puede irse con los ajustes cuando ya de alguna manera aumentar el IVA del 12 al 15 le ha generado más recursos al fisco? ¿Hasta dónde puede ir con los ajustes? El gobierno debería dar una especie de moratoria de ajustes, ¿no? Ya logró, como usted dice, Miguel, el tema del IVA del 12 al 15, puso por ahí impuestos temporales, en su momento por la pandemia, después por la seguridad, después por cualquier cosa. Es decir, ya basta, pues, al menos en este año, de esos impuestos temporales, tratar de ver si que la economía se dinamiza, y ese dinamismo puede traerle más recaudación. Mire que la recaudación del IVA hace unos 5 o 7 años atrás era bastante más marcada lo que se recaudaba, las ventas que generaban IVA, que era como un 62, 63%, y la diferencia era ventas sin IVA. Hoy día la cosa ha cambiado, la crisis ha golpeado, y las ventas con IVA han bajado bastante, hasta quizás en niveles de 58, 59%, y las ventas que no tienen IVA, que son las ventas de subsistencia, las ventas que uno compra la medicina, uno compra la alimentación, esas han incrementado. Es decir, la cartera de compra, esa canasta que vamos a comprar todos los días, está equilibrándose entre aquello que no tiene IVA, que es de subsistencia, con aquello que tiene IVA, que es de alguna forma en el normal desarrollo diario. Entonces, eso de ahí también ha afectado
la recaudación. En la medida que logremos que la gente se emplee, la gente va a decir, ok, voy a satisfacer mis necesidades básicas, pero también voy a tener espacio para comprar algo más. Y la solución de este desequilibrio entre las ventas con IVA y sin IVA no es elimina entonces esas exoneraciones y empieza a cobrarle IVA a las medicinas y empieza a cobrarle IVA a los alimentos. Por ahí no es la reactivación, es la generación de empleo, es la posibilidad que la gente pueda en un hogar que no solamente esté empleado una persona, que pueda estar empleado el esposo, la esposa, quizás hasta el hijo, y entonces eso haga que se satisfagan necesidades básicas y que se pueda pensar en otras actividades. Ahora, el tema del empleo que usted citaba es vital. ¿Cómo revertir esos indicadores, especialmente esos más de 5 millones de ecuatorianos que están en la informalidad? ¿Cómo incentivar esto para generar empleo pleno en el Ecuador? Sí, el resultado electoral de abril quitó mucha incertidumbre, deja otra vez la posibilidad de que la gente diga, bueno, hacia allá, hacia ese proyecto que lo tenía pensado y que lo había pospuesto por el tema del incertidumbre electoral, lo puedo volver a traer, puedo volver a pensar incrementar algún tipo de mi fábrica que la tenía de una manera y ahora voy a buscar hacer esto buscando otro mercado, ahora con más tranquilidad, emprender en una nueva línea, entonces, y voy a tener que contratar gente. Es decir, eso de ahí va a ayudar a poder contratar más gente, a crecer en la economía. Los sectores más importantes acá hasta ahora siguen siendo el comercio, que es el 15% del Producto Interno Bruto, y nuestro consumo local, que representa más o menos un 66% de el Producto Interno Bruto, dependiendo cómo lo estemos midiendo. Entonces, hay que ver cómo se genera más confianza local, que la gente diga, tengo acceso a crédito, tengo posibilidades de crecer en mis líneas de productos para ventas locales o para internacionales. El buen momento internacional es importante, el cacao está creciendo, está al doble de lo que estaba un año atrás, y ya el año atrás estaba bastante bien. El año pasado, el año completo de cacao fueron 3.000 millones, este año quizás superemos los 5.000 y quizás un poco más también en cacao. Es una buena coyuntura, ojalá esa plata pueda utilizarse para apuntalar el tema de cacao en los productores y exportadores de cacao, o también diversificar un poco la producción. Es un buen momento también para los otros productos como camarón, como banano. Ahí está una buena cantidad de recursos de divisas que no nos complican tanto si se cae un poco el precio del crudo, que es nuestro principal producto de exportación todavía. Economista Fausto Ortiz, a propósito del envío el sábado último de un proyecto urgente en materia económica que lo hiciera el presidente de la Asamblea, el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal, decía en el mensaje que después de poner en orden la economía del país es momento de crecer. ¿Cómo crecer en estas condiciones? Sí, por supuesto que molesta el tema de estas economías que están subsistiendo contra las vacunas, están subsistiendo contra la inseguridad. Un proyecto de ley en esa dirección sirve. Ojalá que la Asamblea lo pueda discutir, pueda quitarle todos los ruidos que están vinculados con temas reñidos con la Constitución, y que eso pueda no ser un proyecto de ley que sale aprobado con una mayoría simple muy rápida y luego la Corte Constitucional lo tumba, y eso también nos va a molestar en el dinamismo de la economía. Ojalá que pueda ser bien analizado y que pueda ir saliendo. Una cosa interesante en el proyecto de ley es que, a diferencia de los anteriores proyectos de ley urgentes, usualmente venía acompañado de un impuesto por esta sola vez. Ahora no hay esa línea tan clara y marcada de que necesitamos plata, quitarle al empresario plata para que pueda el gobierno financiarlo. Es decir, hoy día el gobierno enfoca la prioridad en el tema de la seguridad, enfoca la prioridad en el tema de los jueces, de la mecánica y el tema de cuando alguien lo toman preso y luego lo sueltan. Es decir, cosas más relevantes en el tema de la crisis, de la inseguridad. Ojalá que eso pueda pasar en la Asamblea, bien discutido, bien asesorado en los canales constitucionales, y luego podamos tener un esquema que pueda también ayudar a consolidar
al empresariado que necesita de este tipo de leyes. Claro, este proyecto de ley que ya está en la Asamblea, se aspira a un debate que ilustre, que permita cumplir con los objetivos, pero uno de los planteamientos que formula en este proyecto es establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad para desarticular las economías criminales. ¿Cuánto se puede avanzar en este sentido? Sí, mucho de lo que, pongamos el ejemplo de la minería, ¿no? De la minería uno dice, mira, ahí encontramos maquinaria con la que están haciendo minería ilegal. Si la capturamos y la ponemos a orden de un juez, lo más probable es que eso se devuelva después de mucho tiempo y ese juicio se pierda. Entonces, pareciera que la medida es una medida de hecho más fácil, sabes que hay una maquinaria, vamos y la volamos, para una vez acabar y romper el círculo de esa minería ilegal. Entonces, pero eso de ahí pareciera que también a veces como que es como reñido en el tema legal de justicia. Entonces es mejor tener una ley que sea muy clara en la que pueda hacer ese tipo de acciones sin ningún tipo de dudas, ¿no? Entonces, eso de ahí va a poder contribuir con la normalidad en el tema legal. Lo otro que uno observa en la ley es que dice, por ejemplo, mira, sector privado, si ustedes hacen una donación de un equipo nuevo a la policía, a las Fuerzas Armadas, eso lo pueden ustedes también utilizar y aprovechar como un gasto en su empresa, ¿no? Entonces eso de ahí puede implicar que el sector privado se involucre un poquito más con algún tipo de, entre comillas, ventaja tributaria para efectos de entregar al Estado ese equipo nuevo y también recibir de otra parte el beneficio de la seguridad. Incluso en el proyecto se habla de la reactivación económica que se puede lograr al disponer un tratamiento económico para zonas focalizadas. Si hay problemas, especialmente en seguridad, se va a beneficiar aún más económicamente con esto de los tributos. Eso demanda una respuesta de los diferentes sectores para que se acojan de llegar a aprobarse el proyecto. Por cierto, economista Ortiz. Sí, sin duda. Por eso digo yo, pero lo más importante es que el proyecto que entra en la Asamblea se le quite todo aquel ruido de inconstitucionalidad, que es lo que estamos escuchando hoy día los diversos analistas jurídicos, los analistas constitucionales. Hay mucho que ahí se percibe que está reñido con los temas constitucionales y entonces eso puede, una buena intención, estrellarse contra la Corte Constitucional cuando haga el análisis correspondiente. Por lo tanto, es mejor hacer el análisis previo y tratar de ver cómo eso previo va a darle fluidez a un proyecto de ley que la población, los empresarios necesitan, ¿verdad? Necesitan, porque eso va a contribuir a controlar el aumento de los grupos delincuenciales. Volviendo al tema del empleo, ¿todas estas medidas pudieran incentivar la generación de empleo? ¿Se necesita la reforma laboral en la Asamblea Nacional? Sí, ese es otro tema importante que tiene que aprovechar el gobierno. Tiene una cantidad suficiente de legisladores para poder tocar ciertos temas que sean de consenso, ¿no? Pareciera que el tema de consenso es la jubilación patronal. Por ahí pudiera también ser de consenso algún otro asunto del trabajo por horas, cuidando siempre al más débil que trabaja con el salario básico, pero sí hay espacio para decir, mira, cambiemos algo en esta ley que tiene ya más de 80 años, que ya es una ley que quizás no contemplaba los momentos actuales de podernos comunicar así como hoy día, virtualmente, trabajar virtualmente, encontrar diferentes esquemas de contratación acordes a la realidad actual. Y entonces eso de ahí debería ser también tratado en la Asamblea para darle por ahí un espacio y empuje al sector laboral, que como usted bien dice es de los mayores problemas. El número crítico de personas empleadas no llega a 3 millones de personas empleadas con empleo pleno, que es el mismo número de personas que tenemos hace 14 años, y eso es terrible, porque en 14 años la población económicamente activa ha aumentado más de 2 millones de personas, y quisiera decir entonces que ha aumentado 2 millones de personas en edad de trabajar y ninguna ha conseguido
trabajo. Por lo tanto, eso de ahí es lo que hay que cambiar, hay que dinamizar. Ojalá este año podamos superar el nivel de empleo del prepandemia y que podamos irnos mucho más arriba en actividades, ¿no? Pero el entorno global también no es el mejor, porque el entorno global está un poco declinante, pero dado que nosotros venimos en caída y estancados algunos años, quizás desde el 2019, entonces quizás nos tengamos un poquito de oportunidad de recuperar ese tiempo perdido y volvernos a igualar a donde deberíamos estar si no hubiéramos tenido la pandemia y la recesión de los últimos años. Ahora, siempre se habla de un nuevo gobierno, hay que aprovechar los primeros tiempos para hacer reformas por el desgaste político que siempre se produce en cualquier administración. En el caso de la Asamblea, si tiene una mayoría, aun cuando es casi mínima esa mayoría, pudiera lograr, debiera enviar esa reforma laboral tan necesaria para el país. A ver, estos tiempos debería el gobierno lanzar en principio aquello que tenga la mayor cantidad de consenso. Es decir, los mismos aliados que permitieron elegir el presidente de la Asamblea, con ellos mismos es más fácil conversar. Mira, hay estos temas laborales donde pudiéramos tener estas reformas en consenso, vamos, las presentamos y las aprobamos. Hay otros temas mucho más complejos que hará falta quizás pasar algún plebiscito, alguna consulta, pero hay temas de consenso que hay que aprovechar con una bancada o con otra. Es decir, ahí hay que tratar de aprovechar ese gran número de votos que requeriría alguna suma menor para poder tener temas de consenso en la parte laboral, que seguramente existe, digamos. Hay que buscar esos temas de consenso para poner en leyes, ir avanzando, aunque sea de a poco en este arranque de luna de miel de la Asamblea, porque el gobierno ya su luna de miel la tiene 1 año y medio y entonces ya el gobierno está andando sin mayor dificultad. Es la Asamblea la que tiene que aprovechar este momento que logró juntar más de 80 asambleístas atrás de una presidencia de la Asamblea. Entonces, en ese mismo grupo que es más fácil conversar, entonces quizás decir, ok, pensemos qué cosas puede servir en el campo laboral, y aquí están, también escuchemos a los sectores laborales para ver qué puede ser de consenso y aprovecharlo para que sea aprobado y dinamizar un poco el empleo. ¿Cree usted, economista Fausto Ortiz, que falta más concreción, más allá de los lineamientos que ha hecho el presidente sobre el crecimiento económico, etcétera, pero falta más concreción en propuestas concretas que debe conocerse en el país para que se avance en esta senda del crecimiento? Yo creo que sí, yo creo que hace falta mucho más presencia activa de la ministra de Finanzas, claramente cuáles son los programas, cuál es la política, qué es lo que quiere hacer en estos años en que ella ya está en funciones en su cargo, ya ha contado con la experiencia que quizás no tenía hace 1 año y medio cuando fue nominada por primera vez para ministra de Finanzas en el noviembre del 2023, pero ya hoy día tiene la experiencia de haber estado con Semplades, de haber trabajado inclusive en la vicepresidencia de la República, y seguramente contactos muy cercanos con los multilaterales. Es decir, ya hoy día tiene la fuerza para poder decir, mira, este es mi plan, acá voy a estar, y lograr apoyos políticos y económicos. Y entonces ahí estamos a esa expectativa de conocer y entender bien claramente qué es lo que plantea, qué quiere hacer con el tema del déficit fiscal. Seguramente es que no crezca del nivel del 4%, que es el promedio de los últimos 3 años. Y entonces, pero en la parte de crecimiento económico, qué tipo de respaldo, qué cercanía con el sector empresarial, qué cercanía con el sector laboral. Es decir, ese tipo de señales necesitamos irlas encontrando, dado que ella es la vocera y la más importante en esta área en el gobierno. Por tanto, ¿cuáles serían sus recomendaciones que haga al régimen? Porque mucho se ha hablado, aquí no hay tiempo para delinear un discurso de posesión que deberá ser ante la Asamblea, sino la continuidad luego de este 1 año y medio de la primera administración. Empecemos por el tema del riesgo país, ¿no? ¿Por qué está todavía arriba de 1000? Porque no es muy claro y muy concreto el gobierno decir
ese riesgo país que está alto porque no se sabe si se va a pagar el primer dividendo del bono 2030 que vence el próximo año por 5 años seguidos para terminar de sacar ese bono 2030. Es decir, hay que ser muy concretos en eso. Hay que estar claro que se va a atender salud, educación, obra pública y también temas de deuda, porque esa deuda necesitamos estar al día con la deuda para poder recibir nuevo financiamiento. Que quizás con el Fondo Monetario la cercanía es necesaria para poder tener el acceso a los otros multilaterales y también el acceso a los mercados de bonos. Entonces, en esa línea hay que trabajarse muy claro, muy frontal, pero no es el mensaje voy a pagar solamente la deuda, no, el mensaje es la deuda es uno de las diversas patas de esta mesa, pero necesitamos que todo esté en orden, que todo funcione, y el tema de la inversión pública, que con relación al año pasado está más del doble en los primeros 4 meses del año, pero sigue siendo muy pequeñita. ¿Cuánto quiere llegar a la inversión pública del gobierno? ¿Cuánto quiere llegar a la inversión total con el sector privado? Yo recuerdo que cuando nos reuníamos los ministros de Finanzas, la primera pregunta era, bueno, ¿cómo está tu inversión pública, digamos? ¿No? ¿Cómo está tu inversión a nivel nacional? Y todos andábamos ahí como países en la onda del 20% de inversión total frente al Producto Interno Bruto y dependiendo de cada país tenía un porcentaje mayor o menor. Nosotros hoy día estamos también como en el año 23, que es el último dato oficial, estamos como cerca del 20%, pero la inversión privada es 15%, que es un récord, y la pública es 5%. Entonces, ojalá el gobierno diga, bueno, yo de ese 5 no voy a bajar, voy a tratar de llegarlo a que sea 6%, y que el sector privado ojalá pueda seguir incrementando para tener un mejor dinamismo. Pero si no tenemos el norte claro, es como complicado que las fuerzas no vayan alineadas y que esto se desperdicie. Bien, muchas gracias al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, por atender a la revista de Opinión Democracia, los desafíos que tiene en lo económico el gobierno del presidente Daniel Noboa. Muy amable, Fausto. Gracias también, saludos cordiales. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el experto en seguridad, ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN, el doctor Patricio Ar. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cámbiate a NetLife, internet inteligente con más velocidad, estabilidad